El carruaje seguía plantado frente a la verja de la iglesia, con los lazos blancos todavía atados. Cuando Hannah Pole dobló la esquina hacia Vine Court y se encontró con un hombre sentado sobre las piedras mojadas, la espalda contra el muro, llorando como lloran los hombres que no han llorado desde que tenían 9 años. Hannah no sabía quién era. Se arrodilló sobre los adoquines con su segundo mejor vestido y lo envolvió con los brazos, y él se aferró a su manga como un niño. Pasaron 4 minutos antes de que ninguno de los dos dijera una sola palabra. Y Hannah Pole sabía, desde marzo, exactamente por qué la novia no había llegado. Antes de empezar, cuéntenme en los comentarios desde qué país me están escuchando y qué hora es donde están. Leo cada comentario, uno por uno. Y si les gustan las historias como esta, suscríbanse. No les cuesta nada y para mí significa, carraspeo, absolutamente todo. Vine Court era donde llegaban las entregas, y por eso Hannah Pole estaba ahí a las 11 de la mañana del 4 de junio. Había estado en la iglesia de St. Bride desde las 8 con una caja, porque el vestido de una novia no llega a la iglesia en el carruaje de la novia. Llega en una caja, a las 8 de la mañana, por la puerta trasera, con una muchacha que se arrodilla en el suelo de la sacristía a terminar los últimos 4 broches mientras la madre la observa diciendo que la cintura está mal. La cintura no estaba mal. La cintura era exactamente la que la señorita Caroline Vane había pedido en marzo. Había confirmado en abril, y había pedido entallar media pulgada más en la última semana de mayo. Y Hannah la había vuelto a soltar el 2 de junio, sin que nadie se lo pidiera, porque Hannah Pole llevaba 4 meses ajustando ese vestido y había notado lo que le estaba pasando a la muchacha, por dentro. Se lo había dicho una vez a la señora Hill, que llevaba el taller de Duke Street. Ha perdido casi 2 pulgadas desde marzo, señora. Las novias no suelen perder peso así. Lo ha perdido de las clavículas, no puede quedarse quieta y no se mira al espejo. Hannah tenía la boca llena de alfileres y se los quitó para decirlo bien. Señora, el martes le pedí que se diera la vuelta y no me oyó. Se lo repetí, y me dijo, disculpe, estaba en otro lugar. Y después se quedó parada, llorando cerca de 1 minuto, y dijo que era el calor. La señora Hill siguió con lo que estaba haciendo. Hannah, dijo, ¿cuántos vestidos has ajustado en esta casa? Unos 200. ¿Y cuántas novias lloraron? Hannah lo pensó. Como la mitad. Como la mitad, confirmó la señora Hill. Y todas se casaron dentro del mes, y la mayoría hoy vive perfectamente cómoda. Niña, llevo 31 años en este oficio, y voy a decirte lo único que he aprendido de verdad. A nosotras no nos preguntan. Nunca nos preguntan. Nos arrodillamos en el suelo, lo vemos todo en esa casa. Y nadie ahí dentro nos cuenta como si estuviéramos presentes, y esa es la única razón por la que nos dejan entrar. Y el día que digas una palabra fuera de lugar, ese es el día en que esta casa deja de recibir encargos. Así que Hannah Pole no le dijo nada a nadie, soltó media pulgada de la cintura el 2 de junio. Y llegó a St. Brides a las 8 de la mañana del día 4 con la caja. Le puso el vestido a la señorita Vane a las 9, en la sacristía, y las manos de la muchacha eran como el hielo. Hubo un momento, Hannah volvería a él durante años, hacia las 9:15, cuando la madre salió a hablar con alguien y quedaron 4 segundos a solas en esa habitación. Caroline Vane miró a Hannah Pole en el espejo y abrió la boca. Y Hannah dijo: el dobladillo está torcido atrás, señorita. Necesito que se quede muy quieta. No era verdad. Y se arrodilló. En 50 años, jamás se perdonó ese instante. La boda era a las 10:30, y Hannah no entró, porque una asistenta de costurera no entra. Esperó en el pasillo de la sacristía con la caja y su bolsa de trabajo, por si algo se soltaba en el hombro, que era justamente para lo que las pagaban esperar. Y a eso de las 11:20, oyó que la iglesia se rompía. Es un sonido muy particular. No es un grito. Es 200 personas empezando a hablar todas a la vez, en un edificio donde se supone que nadie debe hablar. Duró unos 4 minutos, y después alguien empezó a llorar muy fuerte, al frente. Y después Hannah oyó a mucha gente ponerse de pie al mismo tiempo. Salió por la puerta de la sacristía hacia Vine Court con la caja bajo el brazo, porque no quería estar en ese pasillo cuando la gente saliera en tropel. Y ahí, sobre las piedras, había un hombre sentado, la espalda contra el muro.
Había llegado a unos 12 metros de la puerta de la iglesia. Su sombrero estaba en los adoquines, a 1,5 metros, y había flores blancas esparcidas por las piedras mojadas, donde alguien había dejado caer un ramo. Y él estaba ahí, con las rodillas encogidas y una mano sobre el rostro, llorando tan fuerte que casi no podía respirar. Hannah Pole dejó la caja en el suelo. Tenía 23 años y jamás en su vida había tocado a un caballero. Lo pensó durante quizás 2 segundos, y después se arrodilló sobre los adoquines mojados, con su segundo mejor vestido, y lo abrazó con los 2 brazos. Él se aferró a su manga. Eso fue todo. No levantó la vista, no dijo nada, solo cerró el puño alrededor de la tela de su vestido, como un niño. Y Hannah Pole se quedó ahí, arrodillada sobre las piedras, bajo la lluvia del día anterior, sosteniendo a un hombre al que jamás había visto, sin decir ni una sola palabra durante 4 minutos, porque no había nada que decir, y porque ella sabía, desde marzo, que esto iba a pasar. Él se detuvo, al fin. No la soltó de inmediato, y ella no lo apuró. Cuando por fin lo hizo, se recostó contra el muro, se cubrió el rostro con ambas manos y respiró durante casi medio minuto. Y entonces dijo, desde detrás de sus manos: «Le pido disculpas. De verdad. No hay nada de qué disculparse. Hay mucho de qué disculparse, y voy a llegar a eso». Se apartó las manos del rostro. Hannah Pole lo miró de verdad por primera vez. Tendría unos 35 años, y su rostro era una ruina. Y ella todavía no sabía quién era, y no lo habría sabido aunque él le hubiera dicho su nombre, porque ella nunca entraba a las iglesias a las 10:30, y en 4 meses nadie le había dicho jamás el nombre del novio. A ella le habían dicho que la boda era el 4 de junio en St. Brides, y que había que entallar la cintura. «He hecho un espectáculo de mí mismo en un lugar público», dijo él. «No hay nadie en este lugar más que yo. Usted es alguien». «Soy una costurera», dijo Hannah, «y llevo desde las 8 arrodillada en esa sacristía, y tengo la caja conmigo. Y esta mañana no ha producido a nadie más cercano a nadie que yo. Puede llorar delante de mí otro cuarto de hora, si lo necesita». Algo se movió en la comisura de su boca, algo que no era ni parecido a una sonrisa. «¿Cómo se llama?» «Hannah Pole, señor». «¿Pole?» Se secó el rostro con el canto de la mano, un gesto que Hannah había visto hacer a hombres comunes en la calle 1000 veces, pero que jamás había visto hacer a un hombre vestido con un abrigo así. «Soy Aubrey Massingham». «Supongo que eso no le dice nada». «No, señor». «Marchford», dijo. «El duque de Marchford. No parece estarme sirviendo de mucho esta mañana». Hannah Pole se quedó arrodillada sobre los adoquines, completamente inmóvil. Él vio su rostro. «No», dijo. «Sea lo que sea que esté a punto de hacer, levantarse, disculparse, llamarme la excelencia, no lo haga. Llevo 11 años siendo su excelencia, y hace un momento estaba sentado en el suelo delante de usted, así que puede llamarme como quiera el resto del día». «Debería irme, señor». «Sí», coincidió él. «Debería». Ninguno de los dos se movió. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo el duque de Marchford. «No es una pregunta justa, y usted es completamente libre de decir que no puede responderla. Y no pensaré nada peor de usted por eso». Las manos de Hannah se habían enfriado. «Pregunte, señor». «Usted ha estado ajustando su vestido desde marzo». «Ha pasado 4 meses en una habitación con ella», dijo él. «Y quiero saber, y le estoy preguntando a una desconocida en un callejón porque no hay una sola persona en esa iglesia a quien pueda preguntarle esto, ¿era feliz?». Y ahí estaba. Hannah Pole, arrodillada sobre las piedras de Vine Court, con la caja al lado. Oyó de nuevo la voz de la señora Hill: «A nosotras no nos preguntan. Nunca nos preguntan. Y el día que digas una palabra fuera de lugar, esta casa deja de recibir encargos». Tenía 23 años. Ganaba 11 chelines a la semana y tenía una madre en Islington sin ningún otro ingreso. Había 4 muchachas en ese taller, y la señora Hill había despedido a 2 en el invierno. «No, señor», dijo Hannah Pole. «No lo era». El duque de Marchford cerró los ojos. «¿Desde cuándo?». «Desde antes de que yo la conociera». Podía oír su propia voz, y no sonaba como la suya.
He ajustado ese vestido 11 veces desde el 9 de marzo, y ella ha perdido casi 2 pulgadas. Y no se mira al espejo. Y le solté la cintura el 2 de junio sin que me lo pidiera, porque de otro modo no habría podido entrar en él. Y no se lo dije a un alma viviente, y no he pensado en otra cosa durante 4 días. Él no dijo nada. Y quiero decir el resto, señor, porque si no lo digo ahora, no lo diré nunca. Las manos de Hannah temblaban, las apoyó sobre las rodillas. El martes, ella estaba sobre el banquito y me miró en el espejo, y abrió la boca para decirme algo. Y yo no la dejé. Le dije que el dobladillo necesitaba enderezarse, y no era cierto. Me arrodillé, bajé la cabeza, y no dejé que esa muchacha lo dijera, porque si me lo hubiera dicho a mí, yo habría tenido que hacer algo al respecto, y tengo una madre en Islington. El duque de Marchford abrió los ojos y la miró. Usted lo sabía esta mañana, dijo. Lo supe el martes, señor. Lo supe en marzo, y no me dejé saberlo. El rostro de Hannah Pole estaba completamente mojado, y no se lo secó. Lleva 4 minutos sentado en este suelo, y yo lo he estado abrazando. Sabiendo exactamente por qué ella no vino, y no voy a arrodillarme aquí y dejar que me agradezca por eso. En algún lugar detrás de ellos, en lo alto de Vine Court, el carruaje de la boda seguía parado ante la verja de St. Brides, con los lazos blancos todavía puestos. Y los caballos se movían, inquietos, y nadie salía. Señorita Pole, dijo el duque de Marchford, ¿dónde está ella? No lo sé. ¿Sabe por qué? Hannah Pole se arrodilló sobre las piedras mojadas y comprendió que le quedaba una cosa más por decir, y que decirla la dejaría fuera de Duke Street en menos de una semana. No, señor, dijo, pero sé de quién tenía miedo, y no es de usted. Y lo sé desde más o menos la 4ª prueba. La señora Hill lo supo el viernes a las 4 de la tarde, apenas 2 días después, y Hannah nunca averiguó de quién lo había oído. Tenía una sospecha razonable, había un sacristán en St. Brides parado en la puerta del pasillo hacia las 11, y Hannah lo había visto sin pensar nada al respecto. Y un sacristán que ve a una costurera arrodillarse en el barro con los brazos alrededor del novio no se lo guarda, más allá del jueves. Cierra la puerta, dijo la señora Hill. Hannah cerró la puerta. He recibido una carta de la señora Vane. Sí, señora. No me digas sí, señora, niña. La he tenido en la mano 2 horas y la he leído 4 veces. La señora Hill la puso sobre la mesa. Dice que una persona de este establecimiento fue vista en Vine Court el 4 de junio conversando con el duque de Marchford, y que tiene entendido que esa persona hizo comentarios respecto al estado de ánimo de la señorita Vane durante las pruebas de vestido. Y que no puede concebir que yo permitiera algo así a sabiendas, y que espera mi garantía. Lo dije, señora. Sí que lo dije. Ya sé que lo dijiste. Las manos de la señora Hill estaban planas sobre la mesa, y Hannah se dio cuenta de que estaba tan asustada como ella misma. Esa no es la pregunta que tengo delante. La pregunta que tengo delante es que tengo 11 damas en ese libro de encargos que son hermanas y primas de la señora Vane, y si le respondo diciendo que mi muchacha le contó a un caballero lo que vio en un cuarto de pruebas, pierdo todo ese libro para San Miguel, y hay 4 muchachas trabajando arriba. Entonces despídame, señora. No seas tonta, y no te pongas noble conmigo. No tengo paciencia para ninguna de las 2 cosas. La señora Hill se sentó. Hannah. Carraspeo, siéntate y cuéntame todo, sin dejar nada afuera, y después yo decidiré. Y no voy a decidirlo pensando en ti. 4 muchachas. Hannah le contó todo. Le tomó 11 minutos. La señora Hill escuchó, y después se quedó un buen rato sentada, con las manos en el regazo. La 4ª prueba, dijo por fin. Repíteme esa parte. El 11 de abril, señora, en Bruton Street. Era de tarde, la señorita Vane estaba sobre el banquito, la madre había salido de la habitación, y hubo pasos en el pasillo y una voz de hombre. No podría decirle qué dijo. Fueron 2 palabras, y ella se quedó absolutamente quieta y estiró la mano para sujetarse del espejo. Las manos de Hannah volvieron a enfriarse con solo recordarlo. No fue un sobresalto, señora. Se quedó quieta como se queda quieto un conejo. Y cuando él entró, ella fue perfectamente amable con él, y él con ella. Hablaron de un caballo,
y él salió de nuevo en 4 minutos. ¿Quién era? Su hermano, dijo Hannah. El señor Edmund Vane. La señora Hill cerró los ojos. Y las otras 3 veces, el 9 de mayo, él entró y se paró detrás de ella. Miró el espejo del vestido durante 1 minuto entero y no dijo ni una palabra. Y ella no se movió en todo ese tiempo. Y cuando se fue, ella dijo, ¿no se me ve bien?, con una voz como de la mitad de tamaño de la suya. Hannah levantó la vista. Y el 28 de mayo, la madre dijo algo sobre él, y la señorita Vane se llevó la mano a la clavícula. Hacía eso cada vez que se lo mencionaba. Cada una de las 11 pruebas, y podría decirle cada ocasión en que se dijo su nombre en esa habitación. Sin mirar mi libro. ¿Tienes un libro? Tengo el libro de pruebas, señora, como siempre. Fecha, medidas, arreglos, y lo que falta para la próxima vez. Cada vestido de esta casa tiene uno, y yo llevo el mío desde los 16 años, porque usted me enseñó a hacerlo así. La señora Hill, de Duke Street, se quedó sentada en su propio taller durante unos 11 segundos. Después se levantó, fue hasta el armario y bajó un libro mayor que era suyo. Y Hannah, que llevaba 7 años en esa casa, vio abrirse un cajón que no sabía que existía. Siéntate ahí, dijo la señora Hill. Voy a contarte algo que jamás le he contado a ninguna muchacha en esta casa, y te agradecería mucho que nunca lo repitieras mientras yo viva. Llevo 31 años en este oficio, y he medido a unas 4000 mujeres. Y hay algo que se aprende en los primeros 3 años y que nunca, jamás, se dice en voz alta. Que un cuarto de pruebas es el único lugar en toda Inglaterra donde una mujer de esa clase se quita la ropa, delante de alguien que no es su esposo ni su doncella, y se queda quieta durante 1 hora, y no puede escapar. Puso la mano sobre el libro. Ha habido 11 ocasiones en 31 años, dijo la señora Hill, en que una muchacha mía ha vuelto de una casa y me ha contado algo. En 2 de esas ocasiones no hice nada, y llevo 20 años pensando en ambas. Las otras 9 las manejé, y las manejé siempre de la misma manera, y nunca, jamás, le trajo problemas a esta casa. ¿Cómo, señora? Escribiéndolo, dijo la señora Hill. El mismo día, en el libro, como cualquier otro negocio, entre las medidas. Porque un libro de pruebas no es evidencia, Hannah, y no es un diario. Y nadie en este mundo ha citado jamás a una costurera ante un tribunal. Es solo el libro. Y un libro que se ha llevado de la misma manera durante 31 años, en orden, con las medidas dentro, es algo que ningún abogado vivo puede decir que se inventó después. Hannah Pole se sentó en ese taller y sintió que los últimos 4 días se le daban vuelta por completo. Usted quiere el libro de pruebas. Quiero ver el libro de pruebas, dijo la señora Hill, y después voy a escribirle a la señora Vane y decirle que mi muchacha estuvo en Vine Court el 4 de junio, que dijo lo que vio, y que yo la respaldo. Y voy a perder 11 damas de ese libro para San Miguel, y posiblemente esta casa entera. Llevo 2 horas sentada aquí decidiéndolo, y ya lo decidí. Y quiero que sepas que esto es por las 2 veces que no hice nada, no por ti. La carta salió el sábado. Las 11 damas se fueron para el 4 de agosto, y 2 más que la señora Hill ni siquiera había contado. El duque de Marchford llegó a Duke Street el 9 de junio y preguntó por la señorita Pole, lo cual causó tal revuelo en esa casa que Hannah nunca pudo contarlo después sin reírse. Lo hicieron pasar al salón, y él se quedó ahí de pie, con el sombrero en la mano. Señorita Pole, he venido a decir 2 cosas y después me iré. He pensado si venir aquí empeoraría las cosas para usted, y he concluido que un duque preguntando por una muchacha en una tienda de costura no puede ser peor que lo que ya sé, está diciendo. Y si me equivoqué en eso, lo lamento y no volveré. Diga entonces, señor. Caroline está en Bath, con una tía. Me escribió el día 6. Lo dijo con voz firme. Está a salvo. No va a volver, y yo no se lo voy a pedir. Y quiero decir con claridad que la carta tenía 4 páginas, y que la he leído 11 veces, y que no hay una sola palabra sobre mí. Eso es todo su contenido. 4 páginas sobre su hermano, y nada sobre mí. Y llevo 3 días comprendiendo lo que eso significa, que ella jamás me tuvo aversión. Dijo el duque de Marchford, se casaba conmigo para salir de esa casa, y no pudo seguir adelante usando a un hombre para hacerlo. Y me lo escribió, en el lenguaje más claro que jamás he leído de nadie.
Y descubro que la respeto muchísimo más de lo que la respetaba el 3 de junio. Hannah no supo qué decir a eso. Lo segundo, dijo él, es la razón por la que he venido, y no es fácil. La señora Vane le ha escrito a mis abogados. Señorita, ella desea que quede establecido, dijo el duque de Marchford, que los sucesos del 4 de junio se originaron por la interferencia de una persona del ramo de la costura que hizo representaciones indebidas respecto a la salud y el ánimo de la señorita Vane, y que fue vista conmigo en un lugar público a menos de un cuarto de hora de la ceremonia. Lo dijo como si cada palabra le supiera mal. No es una demanda. No hay nada sobre lo cual demandar. Es una carta que quedará archivada, y dice, en el cuarto párrafo, que la persona en cuestión es la señorita Hannah Pole, de Duke Street. Hannah se sentó en la silla más cercana, lo cual era enormemente impropio, y ninguno de los dos lo notó. ¿Por qué?, dijo ella. Porque hay dos versiones del 4 de junio, dijo el duque de Marchford. En una de ellas, una joven de 21 años huyó de su propia boda a causa de su hermano. Y en la otra, una asistenta de costurera le llenó la cabeza de tonterías y después se le arrojó al novio en un callejón. Y la segunda versión es muchísimo más cómoda para esa familia, y tiene la enorme ventaja de tratarse sobre alguien que no puede responder. Yo puedo responder. ¿Con qué?, dijo él, sin crueldad. Señorita Pole, he estado con mi abogado 2 veces esta semana. Usted tiene 23 años. Trabaja en un oficio. La vieron con los brazos alrededor de mí, y todo lo que diría en su propia defensa lo estaría diciendo contra una familia con 11.000 libras al año. No hay un magistrado en toda Inglaterra que la escuche, y no hay nada que escuchar. Hannah Pole miró el suelo del salón de Duke Street durante un buen rato. Después levantó la vista. Señor, dijo, ¿sabe la señora Vane que yo llevo un libro de pruebas? El duque de Marchford se detuvo. ¿Un qué? Un libro de pruebas. Cada vestido de esta casa tiene uno, y yo llevo el mío desde los 16 años. La voz de Hannah se había vuelto completamente firme. Fecha, medidas, arreglos, y una línea al final con lo que falta para la próxima vez. 11 entradas de la señorita Vane, entre el 9 de marzo y el 2 de junio, de mi puño y letra, ¿en orden?, con las medidas dentro. Y las medidas son lo importante, señor, porque son números, y van bajando, y nadie en esta tierra puede decir que inventé después una serie de medidas para que cuadraran con una historia. Él no dijo nada. Y hay notas, dijo Hannah Pole, entre las medidas, de la manera habitual, igual que he escrito en ese libro sobre unas 400 damas más desde los 16 años. No se quedaba quieta. Media pulgada menos de busto, segunda vez. Solté la cintura sin que me lo pidieran. El señor E.V. en la habitación, no se daba vuelta. Señor, la señora Hill tiene 31 años de esos libros en un armario. Y me mostró ese cajón el viernes, y acaba de escribir una carta que le va a costar 11 clientas, y posiblemente esta casa entera. Y lo hizo antes de haber visto siquiera mi libro. Le agradecería enormemente que tomara la carta de su abogado y la guardara durante 2 semanas. ¿Y hacer qué? Pregúnteme qué hay en el libro, dijo Hannah Pole, de la misma manera en que me preguntó en ese callejón. Porque usted es la única persona en 11 años que jamás lo ha hecho. El libro se leyó el 11 de junio, en el salón trasero de Duke Street, y tomó 2 horas. Había 4 personas en la sala, Hannah, la señora Hill, el duque de Marchford, y el señor Sturges, el abogado de Marchford, que no tenía ningunas ganas de estar ahí. Su excelencia, debo decir desde el principio que esto no es prueba de nada. Léalo, dijo el duque de Marchford. Hannah lo leyó en voz alta, porque su letra era pequeña y nadie más podía descifrarla, y leyó cada entrada desde el 9 de marzo hasta el 2 de junio, exactamente tal como estaba escrita, incluidas las de las mangas. 9 de marzo, Bruton Street. Busto 31 y media. Cintura 23. Sisa 7 1/4. Manga 3 pulgadas más corta que el patrón, lo pidió 2 veces. Forro del corpiño doblado en la espalda. ¿Doblado? ¿Por qué?, preguntó el señor Sturges. Porque ella lo pidió así, señor. ¿Es eso habitual? No es infrecuente, dijo la señora Hill, en una dama a la que no le gusta que la miren.
Lo he hecho unas 400 veces, y jamás pregunté por qué, y nunca lo haré. 30 de marzo, busto 31, cintura 22 y 3/4. No se quedaba quieta, dijo que era el calor. La habitación estaba fría. 11 de abril, busto 33 y 1/4, cintura 22 y media. Entró el señor E.V., no se dio vuelta, sostuvo el espejo un minuto. El señor Sturges dejó su pluma. Señorita Pole, esa entrada, ¿por qué anotó que un caballero entró a la habitación? Porque anoto cualquier cosa que interrumpe una prueba, señor. Si una prueba se detiene y se retoma, escribo por qué, o si no las medidas no concuerdan y quedo como una tonta la próxima vez. Hannah pasó la página. Hay unas 1100 notas así en ese libro a lo largo de 7 años. Entró la madre. El perro pisó el dobladillo. La llamaron a la puerta. No es nada especial, señor. Es la única forma de llevar medidas que tengan sentido. Continúe, dijo el duque de Marchford. 29 de abril, busto 30 y media, cintura 22 y 1/4. Ya no se mira al espejo en absoluto. Mantenía la barbilla alta. 9 de mayo, busto 30 y 1/4, cintura 22. El señor E.V. de pie detrás. No habló durante un minuto. Ella no se movió. Después dijo, ¿no se me ve bien? Voz pequeña. 22 de mayo, busto 30, cintura 21 y 3/4. Entallé media pulgada a pedido suyo. Le dije que la dejaría. Ella dijo, entállela. 28 de mayo, busto 29 y 3/4. La madre habló del señor E.V. mano a la clavícula otra vez. Es la sexta vez. El señor Sturges dijo la sexta vez con una voz completamente distinta, y lo anotó. 2 de junio, busto 29 y media, cintura 21 y media. Solté media pulgada de cintura, no se pidió. No come. Hannah cerró el libro. Nadie en esa sala dijo nada durante unos 11 segundos. De 31 y media a 29 y media, dijo por fin el señor Sturges. En 12 semanas. 2 pulgadas, señor. Y usted no se lo dijo a nadie. Se lo dije a la señora Hill en mayo, y ella me contó lo que a ella le habían dicho a mi edad, dijo Hannah. Y no se equivocó, señor. Y ha pasado esta semana pagando el precio de no haberse equivocado. Y le agradecería que no anotara eso como una falta suya. El señor Sturges, de Lincoln's Inn, miró el libro durante un buen rato. Señora Hill, dijo, usted tiene 31 años de esto. Los tengo. En una mano, en 4 manos. La mía y las de 3 muchachas antes de Hannah, cada una fechada y en orden, y jamás fuera de ese armario. La señora Hill cruzó los brazos. Usted va a preguntarme si alguien podría decir que los inventamos después, señor. Y la respuesta es que pueden decir lo que quieran. Hay 9000 medidas de damas en ese cuarto, y unas 400 de esas damas siguen vivas. Y a todas se les puede preguntar. Eso, dijo el señor Sturges, es lo más formidable que he oído en todo el año. Edmund Vane se enteró de que el libro existía el 24 de junio, y Hannah nunca supo cómo. El señor Sturges dijo después que, en su experiencia, esas cosas simplemente se sabían, y que un pasante de abogado era tan sospechoso como cualquiera. Edmund no fue a Duke Street. Fue más listo que eso. Lo que hizo fue visitar al dueño del edificio de la señora Hill. El taller de Duke Street tenía un arrendamiento de 11 años, con 4 por cumplir, y el dueño era un señor Poulter, de Bedford Row. Y el 28 de junio, la señora Hill recibió una carta del administrador de Poulter, lamentando informarle que se requería el local, y que el contrato tenía una cláusula que permitía la terminación con 6 meses de aviso en caso de que el negocio del arrendatario se llevara de manera perjudicial para la reputación de la propiedad. Esa cláusula está en todos los contratos de Londres, dijo el señor Sturges, y jamás en toda mi carrera profesional se ha usado contra una costurera. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo, y la señora Hill podría gastar 300 libras resistiéndolo, dinero que no tiene. Sturges se quitó las gafas. Su excelencia, quiero ser claro delante de ambas mujeres, porque es su casa, no la nuestra. El señor Edmund Vane no ha tocado el libro, y no lo va a tocar.
Va a quitarles la habitación donde vive el libro, y el oficio que paga esa habitación. Y en 8 meses no habrá más casa en Duke Street. Y un libro de pruebas de una costurera que cerró el negocio es una curiosidad. Entonces yo compraré el arrendamiento, dijo el duque de Marchford. No puede hacer eso, dijo la señora Hill. Todos se dieron vuelta. Señora, Su Excelencia, llevo 31 años en esto, tengo 4 muchachas arriba, y lo voy a decir una sola vez. La señora Hill levantó la barbilla. El día que el duque de Marchford sea dueño de esta casa, cada palabra de ese libro será suya. No mía, no de ella, suya. Y las 11 damas que me dejaron en agosto lo dirán en 2 semanas, y tendrán razón en decirlo. Y no quedará ni un alma en Londres que crea una línea de ese libro después. El señor Sturges se volvió a poner las gafas, bastante despacio. Ella tiene toda la razón, dijo. Sé que tiene razón, dijo el duque de Marchford, y por eso llevo 4 minutos sentado sin saber qué hacer. Y descubro que me disgusta enormemente. Fue Hannah quien lo resolvió el 6 de julio, y lo resolvió gracias a las mangas. Había estado repasando el libro por 11ª vez. Sturges le había pedido que buscara algo sobre el hermano que no hubiera anotado, y ella le había dicho que no había nada, y de todos modos volvió a repasarlo. Y se detuvo en la entrada del 9 de marzo. Manga 3 pulgadas más corta que el patrón. Lo pidió 2 veces. 3 pulgadas más corta, en marzo, para un vestido de boda de junio. Hannah Pole se sentó en el taller a las 11 de la noche, con una vela, y comprendió, con una claridad que la hizo soltar el libro, que había escrito toda la historia en la primerísima entrada, y que no había sabido lo que estaba mirando durante 4 meses. Fue a ver a la señora Hill a las 6 de la mañana. Señora, en marzo, ¿por qué una novia pide 2 veces una manga más corta? La señora Hill guardó silencio un buen rato. Porque una manga larga necesita un guante largo, dijo. Y un guante que sube por encima del codo hay que ponérselo y quitárselo delante de quien esté en la habitación. Y una manga corta con un mitón largo, dijo la señora Hill, que se sigue usando dentro de la casa, y nadie lo comenta porque está de moda, y así nunca, jamás, tiene que mostrar los brazos desnudos delante de nadie. Se sentó. Hannah, ¿qué dice el libro sobre los mitones? Hannah lo abrió. 11 de abril, no se daba vuelta. 29 de abril, mantenía la barbilla alta. 9 de mayo, no se movió. No hay nada sobre mitones, señora, dijo. No hay nada sobre sus brazos en todo el libro. 11 pruebas, y tengo su busto, su cintura, su sisa, su hombro, y no hay ni una sola medida de su brazo en ninguna parte. Y yo tomo medidas de brazos en cada vestido que he hecho en 7 años. Levantó la vista. No las tomé porque ella pidió la manga el 9 de marzo, dijo Hannah Pole. Y una vez que la manga está decidida, no se vuelve a tomar el brazo, y ella lo sabía. Señora, ella lo sabía. Por eso lo pidió 2 veces. La señora Hill, de Duke Street, se cubrió la boca con la mano. Hay una cosa más, dijo Hannah, y es la razón por la que no pude dormir. Fuera lo que había que ver, señora, estaba ahí desde marzo. Porque una muchacha no arregla en marzo tener los brazos cubiertos en junio, a menos que ya sepa en marzo qué va a haber sobre ellos. Se lo plantearon al señor Sturges el día 7, y él estuvo 4 horas en ese salón trasero. No es prueba, dijo al final. Quiero que todos en esta sala lo entiendan, y en particular usted, Su Excelencia, porque tiene una cara que ya le he visto antes. Una manga corta es una manga corta. La mitad de las novias de Londres las usaron el verano pasado. Entonces, ¿qué es? Es una pregunta, dijo el señor Sturges, que jamás se ha hecho, y que no puede responder nadie más que la señorita Caroline Vane. Y ella está en Bath, y le ha escrito 4 páginas sobre su hermano a un hombre al que dejó plantado, y nunca en toda su vida le ha hecho una sola pregunta a una sola persona que no fuera de esa familia. Cerró su cuaderno. Voy a decir algo ahora que no es consejo de abogado, dijo, y lo negaré después, por escrito. El libro no puede salvar el arrendamiento de la señora Hill, no puede tocar a Edmund Vane, y jamás en este mundo se leerá en un tribunal. Pero hay una joven en Bath que ha pasado 12 semanas siendo observada por alguien que anotó lo que vio y nunca se lo dijo. Y llevo 4 horas escuchando esas entradas, señorita Pole,
Y me parece que ella es la única persona en toda Inglaterra que tiene derecho a saber que ese libro existe. Hannah Pole se quedó sentada en el salón trasero de Duke Street. ¿Quiere que vaya a Bath? No quiero nada de eso. Soy abogado, y quiero que todos se queden quietos y hagan lo que se les dice. El señor Sturges se puso de pie y tomó su sombrero. Simplemente estoy observando, al final de una tarde larga, que en 11 días esa muchacha ha recibido una carta de un hombre al que agravió, y 11 de una familia de la que huyó, y que nadie, absolutamente nadie, le ha escrito desde la habitación donde ella se quedó parada durante 12 semanas sin poder escapar. Hannah Pole le escribió a Bath el 8 de julio. Le tomó 11 borradores, y la que finalmente envió tenía 9 líneas. Señorita, ajusté su vestido 11 veces entre el 9 de marzo y el 2 de junio. He llevado el libro de pruebas como llevo todos mis libros, y está de mi puño y letra, y fechado. Y hay bastante en él. No voy a decirle qué contiene, y no se lo diré a nadie más. Es suyo. Si lo quiere, se lo llevaré a Bath y se lo pondré en las manos, y usted puede quemarlo delante de mí. Y si lo quiere quemado sin llegar a verlo, también lo haré, y no diré una sola palabra jamás. El 24 de mayo usted me miró en el espejo y empezó a decirme algo, y yo le dije que el dobladillo necesitaba enderezarse. El dobladillo no necesitaba enderezarse. He pensado en eso todos los días desde entonces, y lo lamento. H. Pole, en casa de la señora Hill, Duke Street. La respuesta llegó el día 15, y eran 4 palabras: tráigalo. Venga sola. Hannah tomó el correo el 18 de julio, a las 4 de la madrugada, con el libro en una bolsa de trabajo, y pagó el asiento ella misma, con 11 semanas de ahorros, sin dejar que nadie la discutiera al respecto. La casa estaba en Henrietta Street, y la tía era una tal señora Osmond, de unos 60 años, que abrió la puerta ella misma y miró a Hannah un buen rato. ¿Usted es la costurera? Sí, señora. No ha salido de esta casa en 6 semanas, dijo la señora Osmond. Ha recibido 11 cartas de su madre y 4 de su hermano, y no ha abierto ni una desde el día 9. Y ha leído la suya unas 40 veces. Suba. Caroline Vane tenía 22 años, y estaba sentada junto a una ventana, con un vestido gris sencillo de mangas largas. Se puso de pie cuando Hannah entró, y ninguna de las dos logró decir nada durante unos 4 segundos. ¿Lo trajo? Sí, señorita. Siéntese. Ella misma se sentó, más bien de golpe. Señorita Pole, llevo 7 semanas en esta habitación y no he hablado con una sola persona que haya estado ahí. ¿Entiende? Mi tía es muy buena, pero ella no estuvo ahí. No hay nadie, absolutamente nadie, que haya estado en esa casa y lo haya visto, y he empezado a pensar, esta última quincena, que me he inventado gran parte de todo. Hannah Pole sacó el libro de la bolsa de trabajo y lo puso sobre la mesa entre ambas. No se lo inventó, señorita, dijo. Pasó de 31,5 a 29,5 entre el 9 de marzo y el 2 de junio, y tengo cada una de esas medidas anotadas. Y le solté la cintura media pulgada el 2 de junio sin decírselo. Usted no tenía por qué saberlo, pero quiero que lo sepa ahora. Caroline Vane miró el libro y no lo tocó. Léamelo, dijo. Hannah se lo leyó. Le llevó unos 20 minutos, y ninguna de las dos dijo una palabra entre entrada y entrada. Cuando terminó, Caroline Vane se quedó sentada con las manos en el regazo durante un buen rato. El 11 de abril, dijo por fin. Sostuvo el espejo. Sí, señorita. No recuerdo haber hecho eso. No, señorita. Nadie lo recuerda nunca. Por eso lo anoto todo. La voz de Hannah no era del todo firme. Anoto lo que veo, porque si no las medidas no cuadran. Jamás, en 7 años, he anotado lo que sentía una dama, porque no tengo ningún derecho a saberlo, y me equivocaría la mitad de las veces. Caroline Vane puso la mano sobre el libro. Señorita Pole, dijo, no hay nada sobre mis brazos en este libro. No, señorita. ¿Por qué no? Hannah Pole la miró y comprendió que esa era la pregunta por la cual había viajado 300 kilómetros, y que tenía que responderla exactamente bien. Porque el 9 de marzo usted me pidió 2 veces una manga 3 pulgadas más corta que el patrón, dijo, y una vez que una manga está decidida,
una costurera no vuelve a tomar el brazo. No le han medido los brazos en esta casa desde el 9 de marzo, y yo no lo noté hasta el 6 de julio. Caroline Vane no se movió en absoluto. Y no le voy a preguntar nada al respecto, dijo Hannah, ni ahora ni nunca. Y si usted me dice que era la moda, le diré que sí, señorita, y lo voy a decir en serio. Pero llevo 300 kilómetros de pensarlo, y voy a decir una sola cosa, y después me voy a callar. Lo que haya sido, señorita, estaba ahí desde marzo. Porque nadie arregla en marzo tener los brazos cubiertos en junio. La habitación quedó en un silencio absoluto. Caroline Vane se levantó, fue hasta la ventana y se quedó ahí, de espaldas a la habitación, cerca de 1 minuto y medio. Después se subió la manga izquierda hasta el codo y estiró el brazo, sin darse la vuelta. Desde que tenía 15 años, dijo. Hablaron durante 4 horas. Hannah Pole jamás anotó una sola palabra de esa conversación, y jamás la repitió a nadie en 50 años. Ni siquiera al duque de Marchford, ni a la señora Hill, ni a la mujer con cuya familia terminaría emparentándose. Lo que decía, en las 4 o 5 ocasiones en que alguien le preguntaba, era siempre lo mismo. Que había ido a Bath a entregarle un libro a una jovencita, y que había vuelto habiéndole hecho 2 promesas, y que había cumplido ambas. La primera promesa fue que el libro iría a manos del señor Sturges, en Lincoln's Inn, y se quedaría ahí, sin usarse. Caroline Vane fue absolutamente clara en eso, y no cambió de posición en 20 años. No habría procesamiento, ni comisión, ni carta a su madre, ni proceso de ningún tipo, porque, como le dijo a Hannah aquella tarde en Henrietta Street, con perfecta calma, habiéndolo pensado durante 7 semanas, lo único que saldría de un proceso es que todo el mundo lo sabría. Y prefiero tener las 11.000 libras al año y mi propio nombre, sin marido, antes que ser una mujer de la que todos saben. Eso no es justicia, señorita. No, dijo Caroline Vane. Es lo que hay. Así que el libro de pruebas fue a parar a una caja de documentos en Lincoln's Inn, con una nota de puño y letra del señor Sturges, y ahí quedó durante 31 años. El socio de Sturges se lo envió a Hannah en 1862, cuando el bufete cerró sus oficinas. La segunda promesa fue la que importó de verdad, y fue idea de Caroline, no de Hannah. Ella nunca volvió a casa. Se quedó en Henrietta Street, con su tía, y en noviembre de 1830 alcanzó la mayoría de edad en el sentido más pleno, su propia fortuna, que era la de su abuela y jamás había pertenecido a su padre ni a su hermano, ascendía a 11.000 libras en fondos, enteramente suya desde su cumpleaños número 23. Tomó una casa en Bath en la primavera de 1831, no se casó, y jamás lo hizo. Y en septiembre de 1831 le escribió a la señora Hill, de Duke Street, que para entonces ya había perdido el arrendamiento y la casa, y trabajaba a los 51 años en 2 habitaciones de Poland Street, con 2 muchachas en lugar de 4, ofreciéndose a comprar el negocio. No a ser dueña de él. Los términos los redactó el señor Sturges, y eran peculiares, y Caroline Vane insistió en cada uno de ellos. El capital era suyo. El nombre sobre la puerta era el de Hill. La totalidad de las ganancias eran de la señora Hill y de la señorita Pole, y el nombre de la señorita Vane no aparecería en ningún documento que ningún cliente pudiera ver jamás. Porque si mi nombre está en esto, escribió en la carta, entonces es una obra de caridad para damas, y fracasará en 2 años. Y si es el nombre de la señora Hill el que está sobre la puerta, es una casa que lleva 31 años en este oficio, que es exactamente lo que es. Hill y Pole, de Canwell Street, abrió en marzo de 1832 y funcionó durante 41 años. Mantuvieron los libros. Eso fue lo que sobrevivió a todo lo demás. Cada vestido, cada prueba, fecha y medidas y lo que faltaba para la próxima vez, en orden, en un armario. Y después de 1832 hubo 3 muchachas, después 5, después 9. Y a cada una de ellas, Hannah Pole misma le enseñó, en su primera semana, a anotar lo que interrumpía una prueba, y a jamás anotar lo que pensaba al respecto. En 41 años hubo 11 ocasiones. Hannah llevó la cuenta en privado, y no le dijo el número a nadie hasta 1871. 9 de esas ocasiones no llevaron a nada que nadie pudiera señalar. 2 sí, y ambas se resolvieron con discreción. Y en una de ellas, una mujer dejó una casa en Hertfordshire en 1849 con sus 3 hijos y un libro de
pruebas en una bolsa de trabajo. Hannah Pole siempre dijo que esa había pagado el resto de toda su vida. Se casó con el duque de Marchford en junio de 1834, 4 años exactos después de Vine Court. Él se lo pidió 3 veces. Ella lo rechazó las primeras 2, en 1832 y 1833, y su razón fue siempre la misma, que Gilly Pole tenía apenas 2 años y no sobreviviría a que su costurera principal se convirtiera en duquesa, y que ella no iba a ser la mujer a la que sacaran de un negocio que había construido para casarla, y que él podía esperar o no, como quisiera. Él esperó. En la tercera ocasión, en abril de 1834, fue hasta Canwith Street y se lo pidió delante de la señora Hill, deliberadamente. Y la señora Hill dijo: ha formado a 4 muchachas, Su Excelencia, y yo estaré aquí hasta que me muera. Puede llevársela. Y Hannah Pole se cubrió el rostro con las manos y dijo: mamá, eso no le corresponde decidirlo a usted. Y la señora Hill dijo: me corresponde por completo, y llevo 11 meses esperando. A Edmund Vane nadie lo tocó jamás. Se casó en 1833, tuvo 4 hijos y vivió hasta 1871, muriendo en su propia cama de Bruton Street. Jamás se presentó ningún proceso en su contra, y jamás se dijo nada en público sobre él. Lo que ocurrió en su lugar, y le llevó unos 11 años. Y Hannah nunca pudo decidir si era justicia o simplemente el clima, fue que su hermana no volvió a hablarle, y la tía de su hermana tampoco, y que una duquesa de Londres que alguna vez había sido costurera fue perfectamente cortés con él en 4 ocasiones públicas a lo largo de 2 décadas, de una manera que 11 personas notaron y que nadie pudo describir del todo. Jamás lo recibieron en la casa Marchford. Tampoco lo rechazaron jamás. Simplemente, durante 37 años, nunca lo invitaron. Y él lo comprendió hacia 1840, y Hannah supo que lo había comprendido porque ese año dejó de intentarlo. Caroline Vane murió en Bath en 1868. Dejó toda su fortuna para fundar un hospital de maternidad, y 1.100 libras a Hannah Pole, duquesa de Marchford, con la instrucción expresa de que se gastaran en algo que no fuera sensato. Hannah las gastó en una casa en Lyme, para el uso de cualquier mujer del oficio que quisiera pasar una quincena junto al mar, y esa casa seguía funcionando en 1901. Y de vez en cuando, por las noches, su esposo levantaba la vista de lo que estuviera leyendo y le hacía la pregunta que nunca terminaba de dejar de hacer. ¿Y si hubieras salido por el otro lado de la sacristía? ¿Por el pasillo, hacia la calle, con el resto de la gente? Y Hannah, duquesa de Marchford, bajaba la pluma. Entonces te habrías levantado de esas piedras al cuarto de hora, decía, habrías vuelto a casa, y habrías pasado el resto de tu vida oyendo que una muchacha de 22 años te dejó plantado en ese Tebrides, y que nadie supo jamás por qué. Y a Caroline la habrían traído de vuelta de Bath para el 9 de julio, porque no habría quedado nadie que hubiera estado ahí. ¿Y tú? Yo habría vuelto a Duke Street a terminar las mangas del vestido azul de la señora Yerby, dijo Hannah Pole. Y habría pensado en las clavículas de esa muchacha una vez al mes por el resto de mi vida, y jamás le habría dicho a nadie por qué. Si la historia de Hannah y Marchford se quedó con ustedes, denle like y compártanla con alguien que esté cansado de heroínas que necesitan ser rescatadas. Este canal es para las que hacen el rescate. Ahora quiero saber qué piensan, porque yo mismo le he dado muchas vueltas. Caroline Vane tenía el libro de pruebas, un abogado, un duque, y la verdad, y decidió no usar nada de eso. Ni denuncia, ni proceso, nada. Dijo que lo único que produciría un tribunal era que todo el mundo se enteraría, y que prefería quedarse con su propio nombre, sin marido, antes que ser una mujer de la que todos hablaban. Su hermano vivió 38 años más y murió en su propia cama. ¿Tuvo razón? ¿O lo dejó libre para protegerse a sí misma, dejando que quien viniera después tuviera que descubrirlo por las malas? Cuéntenmelo en los comentarios. Los leo todos. Suscríbanse, y nos vemos en la próxima historia.